en el creyente. ¿Qué produce un cambio verdadero en el creyente? A lo largo del libro se busca resolver o distinguir esta pregunta: ¿qué produce un cambio verdadero en el creyente? Y de esta manera es que muchos cristianos piensan que el cambio ocurre mediante lo siguiente: más disciplina, más esfuerzo, más reglas. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, vemos otra cosa, y es que el verdadero cambio nace cuando el corazón comprende y descansa en la gracia de Dios. El verdadero cambio nace cuando el corazón comprende y descansa en la gracia de Dios. No significa que las obras no importen, significa que la obediencia es el fruto de la gracia. Aquí no se aborda el antinomianismo ni se adopta. Es decir, cuando hablamos de antinomianismo hablamos de negar la ley. Lo que estamos diciendo, o lo que dice el libro, es: la obediencia es el fruto de la gracia. Es decir, nosotros buscamos o obedecemos la ley es porque ya el Señor nos ha dado de su gracia. Esa es la tesis de todo el libro. La obediencia es el fruto de la gracia, no la causa del amor de Dios. Bien. De esta manera, si pudiésemos resumir toda la primera parte, es decir, todos los 10 capítulos anteriores en una gran idea, sería lo siguiente: Dios no nos acepta porque cambiamos, sino Dios nos cambia porque ya nos aceptó en Cristo. Ese sería el mejor resumen de los 10 capítulos anteriores. De nuevo, Dios no nos acepta porque cambiamos, sino que Dios nos cambia porque ya nos aceptó en Cristo. Y esto es en cierta medida un poco contracorriente, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros tenemos en mente que la aceptación de Dios para nosotros es porque nosotros caminamos de cierta manera. Creemos que por portarnos bien o hacer diligentemente el uso de los medios de gracia, el Señor está como que más a favor de nosotros o le agradamos más. No obstante, lo que vemos a la luz de las Escrituras es que no hay tal cosa, sino por el contrario, nosotros somos aceptos es porque Él ya nos aceptó primero. Y en eso se resume de nuevo esos 10 capítulos anteriores. Con esto en mente, llegamos ya a la segunda parte del libro, que aborda el capítulo 11 que vamos a ver el día de hoy. Y esta segunda parte del libro, el punto central, podríamos decirlo, es el siguiente: si somos salvos por gracia, ¿por qué tenemos que obedecer? Entonces, ya el autor en la primera parte nos está diciendo: no es por tu fuerza, no es por lo que tú hagas que el Señor te acepta, sino porque ya te aceptó primero, es que tú eres acepto delante de Dios, no por algo que tú ya hayas hecho. Y en consecución con eso dice: bueno, entonces ya el creyente puede decir: listo, soy acepto por gracia, el Señor me escogió, el Señor me llamó, soy agradable delante de Él por su elección. Ahora, ¿por qué yo tengo entonces que obedecer los mandamientos del Señor? Es lo que se pregunta ya el autor aquí en la segunda parte del libro. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos que obedecer la ley si ya Él nos aceptó y somos delante de Él agradables a la luz de su gracia? Y aquí es muy importante hacer una distinción entre lo que es la justificación y lo que es la santificación. Porque la justificación es la elección que hace Dios frente a una persona, es decir, la declara justa según sus propósitos y según su elección. Y en eso nosotros no participamos. Es decir,
nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y una persona muerta en sus delitos y pecados, en consecuencia, no busca nada porque está muerta. Es decir, es el Señor quien busca a la persona que está muerta y le da vida. En ese sentido es que la justificación viene primeramente de parte del Señor y es una decisión de Él totalmente, ¿no? Pero ya otro punto es la santificación. La santificación sí es un proceso, sí es algo, hay un concepto en teología que es sinergista, es decir, hay tanto responsabilidad humana como responsabilidad de Dios. Y en ese sentido, ahí ya el autor nos está diciendo, ven, si tú eres acepto delante de los ojos de Dios, tiene que haber unos resultados, unos frutos. Dios declara, eres mío, luego dice, vive como mi hijo. Pero noten la lógica, no es al revés. Muchas veces nosotros pensamos, actuamos de cierta manera para que Dios nos acepte, pero el punto es, nosotros actuamos de cierta manera es porque ya Dios nos aceptó. Son los frutos de la justificación. Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Y aquí ya llegamos a unos capítulos justamente anteriores al que vamos a ver el día de hoy. El capítulo 9 y el 10 nos decía o nos dice que la gracia en efecto produce seguridad, pero también produce santidad. De nuevo, toda persona que es escogida por Dios en efecto termina conformándose como su Padre, porque Dios ha prometido eso, ¿no? Que nos lleva de paso a paso a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gracia no elimina la obediencia, la produce. Ahora, a la luz de este resumen, llegamos al capítulo 11 que nos compete el día de hoy. Capítulo 11. Entonces, ya hemos abordado varios puntos, ¿no? Desde el capítulo 1 abordamos qué es la gracia, cómo nos salva el Señor, cómo cambia nuestra identidad, cómo transforma nuestras relaciones, cómo produce obediencia. Lo que él se pregunta ya en este capítulo es lo siguiente: ¿dónde debemos buscar la gracia de Dios cada día? Esa es la pregunta que permea todo el capítulo 11. ¿Dónde debemos buscar la gracia de Dios cada día? Y la respuesta es muy sencilla: en todas partes. Esa es la respuesta. El autor comienza su capítulo preguntándose, ¿dónde debemos buscar la gracia de Dios cada día? Y la respuesta es, en todas partes. Es así de sencillo. No solamente en la cruz o en la conversión o en el perdón vemos la gracia de nuestro Señor, sino en toda la Escritura. La gracia es el eje central, es lo que permea desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La gracia permea toda la vida cristiana. La gracia no es un tema aislado, es el hilo conductor de toda la revelación bíblica. Y es por eso que el capítulo se llama Gracia en todas partes. De nuevo, el autor se pregunta, ¿dónde buscamos la gracia? Y la respuesta es en todas partes. Gracia en todas partes. Ahora, de nuevo, si les preguntara dónde aparece la gracia en la Biblia, ¿qué pasaje o qué libro ustedes podrían citarme o decirme? Y es una pregunta para ustedes. Si les preguntara dónde aparece la gracia en la Biblia, ¿qué es lo primero que se les viene en la mente con respecto a las Escrituras? Dime. Efesios 2. Bien. ¿Alguien más? Cuando piensan en la gracia. Ok. Bien, bien. En efecto, la gracia no aparece solo en unos textos, la gracia atraviesa de nuevo toda la historia de la redención. Es el lente correcto para leer la Biblia, para leer las Escrituras.
Y precisamente eso es lo que se demuestra en el capítulo 11, y es que la gracia está, y lo repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esos son los lentes que nosotros tenemos que tener para abordar las Escrituras. Por lo tanto, la idea central de este capítulo es: toda la Escritura apunta a la gracia de Dios, porque toda la historia bíblica trata del Dios que rescata a un pueblo que es incapaz de salvarse a sí mismo. Y aquí ya empecémoslo a aterrizar para nuestro hoy, es decir, para este momento, para cada uno de nosotros. Y es decir, nosotros estamos conscientes de que la gracia nos está permeando en este momento, es decir, que estamos vivos y estamos aquí en la iglesia es solamente por gracia. Yo recuerdo un ejemplo que les decía a mis estudiantes en alguna clase con respecto a la gracia del Señor, y es: ¿ustedes más o menos tienen alguna idea con respecto a cuántas personas en este momento están adorando a un Dios falso? Y no son conscientes de eso. Y veíamos una lista de las distintas religiones: hinduismo, budismo, judaísmo, y son millones de personas quienes en este momento están postrados delante de alguna imagen o simplemente viven ajenos a la presencia del Señor. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la posibilidad de adorar al Dios vivo, y eso es solamente por gracia. Y a la luz de esa comparación que yo les hacía, vemos que el reducto de los cristianos es pequeño en comparación a tantas personas que en este momento están en la falsedad y en la mentira. Y a la luz de esa comparación podemos decirle: gracias, Señor, porque tú nos permites adorarte. O sea, es un privilegio, eso es pura gracia. Bien, y de esta manera yo quiero iniciar con una introducción de este capítulo 11. Y es una historia que me llamó mucho la atención. Coloquen atención. Brian cuenta que su hijo le enseñó a buscar geodas. Yo no tenía ni idea que eran las geodas, pero ahí está en pantalla. Las geodas son piedras que por fuera parecen normales, pero que por dentro están llenas de minerales. De nuevo, yo no tenía ni idea que existían ese tipo de piedras. Para mí uno parte una piedra y ya no hay nada. Pero sí, hay una especie de piedras que tienen ciertos minerales y realmente son como muy bonitas. Al principio, Brian solo veía piedras comunes cuando las buscaba, pero su hijo le enseñó que las geodas se distinguen por su forma, es decir, tienen ciertas características, y sí podría distinguirlas de otras. Sin embargo, cuando se familiarizó más y más con los patrones de estas geodas, comenzó a verlas más y más en cantidad. Entre más mejoraba sus habilidades, las de Brian, para buscarlas, más las veía. Se terminó dando cuenta que hay muchas de estas piedras. Al final comenzó a ver que este tipo de piedras estaba en todas partes. Habían estado allí todo el tiempo, solo que no estaba preparado para verlas. Y esa es la analogía para esta clase. Así debería ocurrirnos cuando nosotros abordamos la Biblia. Muchos piensan que la gracia aparece únicamente en cierto tipo de pasajes, Efesios 2, Juan 3:16 o Romanos. Sin embargo, la gracia empieza desde Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es: ¿acaso nosotros merecíamos que nuestro Señor nos brindara un espacio, una tierra, unos cielos tan hermosos como lo tenemos simplemente por el hecho de ser humanos? Y la respuesta es no, no lo merecíamos, eso es gracia. Desde Génesis 1 vemos la gracia de Dios. La gracia no empieza solamente en el Nuevo Testamento, empieza desde el principio. Está en toda la Biblia, la permea. Solo que necesitamos aprender a verlas, como Brian aprendió a ver las geodas en todas partes.
Y así iniciamos nuestro primer punto. La gracia no comenzó en el Nuevo Testamento. De nuevo, muchos creen que el Antiguo Testamento es igual a ley y el Nuevo Testamento es igual a gracia. Y esto yo lo he escuchado mucho, es decir, cuando yo estaba en la universidad y abordábamos, claro, desde el aspecto católico romano, aspectos como la gracia y la ley, muchos compañeros, ellos decían, ¿por qué nosotros vemos a Dios como un Dios airado en el Antiguo Testamento, pero vemos a un Dios de amor en el Nuevo Testamento? Y el punto es, reflexionándolo ahora, claro, que es el mismo Dios. O sea, no es un Dios distinto en el Antiguo ni en el Nuevo. Es decir, aún lo que hacía Dios en todo el Antiguo Testamento era efecto de su gracia. Claro, ellos veían ciertos pasajes de cómo Dios mandaba a arrasar ciertos pueblos y demás. No obstante, yo recuerdo una frase de Sproul que él menciona con respecto a la pregunta no es por qué Dios mandó arrasar ciertos pueblos, sino la pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué no solo esos pueblos, sino toda la humanidad no debió ser aniquilada o destruida? Esa es la pregunta que nos deberíamos plantear. La pregunta no es por qué el Señor permite en ciertas ocasiones que personas perezcan y mueran, sino la pregunta que queríamos plantearnos es por qué Él permite que nosotros estemos vivos en este momento. La gracia es mayor y permea todas las escrituras. Y todas las escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si nosotros pudiésemos encapsular la gracia de Dios está y se manifiesta perfectamente en la persona de Jesucristo. Y de Jesucristo se habla a lo largo de todas las escrituras. Juan 5:39. Alguien que me ayude con este pasaje, por favor. Juan 5:39. Dale. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, mi hermano. En efecto, no solo con Juan 5:39, sino con Lucas 24:27, Lucas 24:44, varios pasajes del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo expone cómo las escrituras hablan de Él desde el principio, desde Moisés, pasando por los profetas y demás. ¿Y a qué voy con esto? A que si vemos en Jesucristo la personificación de la gracia, eso quiere decir que en efecto vemos la gracia desde el principio. Toda la escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no porque todos los versículos mencionen literalmente a Cristo, sino porque toda la historia desarrolla el plan redentor. Cuando leemos Génesis, vemos gracia del Señor. Génesis 3:15 es un ejemplo de la gracia de nuestro Dios. Y aquí otra vez, o sea, estoy trayendo la idea central de este capítulo para que no nos perdamos. El autor nos está hablando es de cómo vemos nosotros la gracia en todas partes, ¿no? Y aquí ya lo estamos viendo específicamente, ¿no? En Génesis vemos la gracia del Señor. Cuando decide no acabar con la vida de Adán y Eva, por ejemplo, apenas ellos pecaron, Él no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Los revistió, ¿cierto? Los cubrió, quitó las vestiduras que ellos habían puesto y les puso unas nuevas. Y aquí una analogía muy sencilla. Y de nuevo, yo lo decía en alguna clase con los chicos en el instituto. Para hacer esas vestiduras de piel de animal, ¿qué tuvo que haber pasado? Un sacrificio, una muerte. O sea, yo me imagino a Adán y a Eva ensangrentados precisamente con esas pieles en sus cuerpos. Y podríamos ver aquí un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio para con nosotros.
¿Ven cómo la gracia aparece desde el principio, desde Génesis? Adán y Eva ya estaban revestidos de la gracia de nuestro Señor. Y así a lo largo de las Escrituras, lo vemos en Éxodo también, la gracia de nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿acaso Dios estaba obligado a sacar a Israel de Egipto? ¿Estaba él obligado? Él no estaba obligado a sacarlos, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Por gracia y por misericordia. Y así para con nosotros, ¿el Señor está obligado a rescatarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados? La respuesta es no. Dios no estaba obligado. Ni siquiera está obligado a sostenernos en este momento, lo hace por simple gracia y misericordia. En los profetas vemos gracia, como mandaba a 1, a 2, a 3 profetas para que el pueblo no fuese destruido. Gracia. Y aún cuando fueron al exilio, quedó un remanente, más gracia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia cuenta una sola historia. Dios salva a pecadores en la persona de Cristo, desde el principio. Segundo punto, la gracia aparece de muchas maneras, ¿no? Entonces ya vimos el primer punto, que es la gracia no comenzó en el Nuevo Testamento, permea toda la Escritura. El segundo punto es, la gracia aparece de muchas maneras. Este es el centro del capítulo, ¿bien? No debemos esperar la gracia en distintas, no debemos esperar la gracia en una sola manera, sino en distintas formas, se manifiesta de diferentes formas. Así como todas las geodas, siguiendo la ilustración de las piedras, no son iguales. La gracia se manifiesta de diferentes formas. Podemos verla como una promesa o como las promesas que el Señor hacía a su pueblo. Ese es un tipo de gracia. Y se me viene a la mente un pasaje que habla de la multiforme gracia de Dios. Y es el punto que estamos viendo aquí. La gracia no se manifiesta exclusivamente de una forma, sino puede ser manifestada de varias formas. Una de esas es por medio de promesas. Y el punto es sencillo, es decir, Dios estaba obligado a hacer una promesa con Abraham en un principio o con Noé, no estaba obligado. ¿Por qué lo hace? Por gracia. Le promete un pueblo a Abraham, una simiente a Adán y a Eva, eso es gracia, no está obligado a hacerlo. Entonces la gracia de Dios se manifiesta también por promesas. ¿Por qué otro punto se puede manifestar la gracia de Dios? Por medio de la ley, de los sacrificios, de sus pactos. Y ahora ustedes se podrán preguntar cómo por medio de la ley vemos manifestada la gracia de Dios. Y es muy sencillo, y voy a tomar un ejemplo, una analogía de un padre con sus hijos. Yo no tengo hijos, espero por el Señor tenerlos pronto. Sin embargo, yo estoy seguro que ustedes como padres colocan ciertas reglas a sus hijos y no lo hacen con un pensamiento maligno o con el afán de incomodarlos o de fastidiarlos, sino lo hacen porque los aman, porque saben que colocar ciertos límites a la persona, al niño, al hijo, es para bien de él. Y así es Dios para con nosotros y para con su pueblo. Él expuso su ley por gracia, no como carga, sino por gracia. Recordemos el contexto de Israel en Egipto, por ejemplo. Israel estaba permeado por la cultura egipcia. Estaban llenos de ídolos. Y cuando Dios expone en el Sinaí la ley, eso es gracia, porque los está limitando, les está diciendo ustedes no harán esto, porque me desagrada. Y si lo hacen van a tener castigo, pero yo se los quiero evitar. Entonces la gracia se manifiesta por la ley. Y así es como debemos nosotros ver la gracia hoy para con nosotros también, no como una carga, sino como algo que nos beneficia y que nos evita muchísimas consecuencias. ¿O no? Mate usted a alguien, robe a alguien, a ver si no va a tener consecuencias. Pero por eso el Señor dice, no matarás, no robarás. Eso es amor, eso es gracia. Otra forma en la que se manifiesta la gracia, en su rescate, en cómo Dios preserva a su pueblo. De nuevo, Dios no está obligado a preservar a nadie, pero lo hace por amor y por gracia. Y por último,
¿Cómo podemos ver la gracia de Dios? Bueno, queda más que manifiesta en su evangelio. En cómo Dios rescata al que estaba muerto en sus delitos y pecados para que llegue a la vida. Lo que estamos viendo hasta este punto es una exposición de la enorme gracia y amor de Dios para con las personas y en especial para con su pueblo. Bien. Y aquí podemos pasar ya al tercer punto. ¿Por qué es importante ver la gracia? De nuevo les retroalimento. Hemos visto 3 puntos hasta ahora. Primero, la gracia no comenzó en el Nuevo Testamento, permea todas las Escrituras. Segundo, la gracia aparece de muchas maneras, la multiforme gracia de Dios. Y tercero, lo que se pregunta el autor es, ¿por qué es importante aprender a ver la gracia? Bien. Y aquí está la respuesta en pantalla. Porque si no vemos la gracia, leeremos mal toda la Biblia. Leeremos mal toda la Biblia. Y esto es muy importante, porque cuando yo inicio en el cristianismo, yo leía mal la Biblia, muy mal la Biblia. Yo la veía como una especie de código moral, como algo que nos ayudaba a nosotros ser mejores y actuar mejor en la sociedad. Y yo hacía algo muy ingenuo, por así decirlo. Por ejemplo, yo llegaba a Éxodo y empezaba a ver los mandamientos, y lo que yo hacía era, cogía una hojita y empezaba a decir, bueno, este va a ser como un calendario en el cual yo voy a empezar a cumplir la ley de Dios, ¿no? Entonces, hoy no me voy a irar, hoy no voy a mentir, hoy no voy a ser egoísta. ¿Y ustedes qué creen que pasaba el primer día en que yo intentaba cumplir eso? Yo vivía en Bogotá, conducía mi carrito, ¿no? Entonces, todo tranquilo, ¿no? Y tenía eso en mente. Hoy no me voy a irar, hoy no voy a ser egoísta, voy a respetar. Tomaba mi carro y salía en plena hora pico. Ya empezaba yo a sudar. Yo decía... Les confieso que yo creo que no duraba ni 30 minutos en el tráfico y ya empezaba yo a airarme, empezaba yo con el estrés o incluso insultar a los carros que me cerraban. Yo leía mal las escrituras, es decir, las escrituras no son un decálogo de cómo nosotros debemos comportarnos, ni es un llamado a que nosotros debamos por nuestra propia fuerza imitar o tratar de cumplir los mandamientos. Por eso es que es importante ver con los lentes de la gracia las escrituras, porque si no nos vamos a convertir en moralistas o legalistas, y eso es muy peligroso. Convertiremos la escritura en un libro de moralismo, y esto sí que pasa mucho en las iglesias. Se empieza a hablar de Noé como un ejemplo del cual nosotros debemos seguir, ¿no? Es decir, debemos ser justos como Noé fue justo, o debemos ser obedientes como Noé fue obediente. Pero si alguien recuerda, ¿no? ¿Qué pasa con Noé una vez pasa el diluvio? ¿Qué hace él? Se emborracha, ¿cierto? Entonces, si queremos ser como Noé, bueno, también deberíamos emborracharnos porque se supone que tenemos que imitarlo, ¿no? Dicen algunas iglesias. Pero de nuevo, ¿con qué filtro están viendo las iglesias las escrituras? No con los filtros de la gracia de Dios, sino como si fuese un recital de moralismo. Y eso es un error. O asimismo colocan a David como ejemplo, ¿no? Entonces debemos ser, ¿qué? Valientes como él, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de nuevo, si ustedes lo recuerdan, ¿qué pasa con ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuántas cosas no hace? Homicidio, mentira, fornicación, adulterio. O sea, la lista es larga. Y eso sí que me confrontó cuando yo me encuentro con un aspecto reformado de ver las escrituras. Porque yo tenía eso en mente, ¿no? Uf, yo quisiera ser como David. Pero ya cuando uno se pone a estudiar la vida de David, uno dice, no, yo creo que no quiero ser tanto como David. Son los filtros con los cuales nosotros leemos las escrituras, mis hermanos.
José, por ejemplo. Y a José sí que le dan demasiado mérito, ¿no? Porque uno estudia su vida y parece ser alguien intachable, alguien al que uno podría decir, sí, a este podemos seguir. No obstante, yo me pregunto, ¿por qué los hermanos le tenían envidia? Y podríamos decir, bueno, su pecado, y porque su papá lo consentía más que a los otros. No obstante, podemos ver, y esto es algunas interpretaciones de ciertos teólogos, que podía haber cierto ídolo en el corazón de José con respecto al orgullo. Es decir, cuando le presenta constantemente sus sueños a sus hermanos, es decir, esas motivaciones detrás del corazón de José para hacerlo, había cierto orgullo, ¿no? O podríamos verlo desde ese pensamiento. Un hombre que estaba llamado a liderar a su pueblo, ¿podía enorgullecerse? ¿Sí o no? Sí podía enorgullecerse. Y podemos ver orgullo en José. Entonces, ninguno de los personajes bíblicos están ahí para que nosotros los coloquemos en cierto estándar de, tenemos que ser como... No. Si vemos a alguien bueno, podemos ver que es bueno como tipo de la persona que es totalmente perfecta y santa, Jesucristo. Cuando nosotros abordamos las escrituras y vamos a ver a David, a José, a Moisés, nosotros los vemos en contraposición a Cristo, es decir, como un tipo o una sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque todos estos grandes hombres de las escrituras pecaron contra Dios. Moisés también lo hizo, en las rencillas, ¿no? Cuando se airó, y el Señor mismo dice, tú pecaste contra mí. Es decir, no hay... La Biblia no esconde, ¿no?, el pecado de sus grandes personajes, no lo esconde. Y yo creo que no lo esconde es precisamente para que veamos que aún la persona más íntegra que podamos encontrar en las Escrituras es insuficiente. Y es para que posemos nosotros en Jesucristo. Entonces, la pregunta correcta cuando leemos un texto no es solamente ¿qué debo hacer yo?, sino qué revela este pasaje acerca del Dios de la gracia, del Dios que salva. ¿Qué revela acerca de mi necesidad de salvación? Esas son las dos preguntas que el texto desarrolla para aprender a ver la gracia de Dios en toda la Escritura. Entonces, dos preguntas fundamentales cuando usted se acerca a las Escrituras. Primero, ¿qué revela este pasaje acerca del Dios que salva? Y segundo, ¿qué revela acerca de mi necesidad de esa salvación? Y esto tómenlo presente cada vez que usted lea las Escrituras, es decir, lo veíamos hace unos días con respecto a la hermenéutica científica y la devocional, que es muy sencillo, es decir, cómo nosotros abordamos la Biblia. La podemos abordar desde un aspecto netamente académico y empezar a ver el texto en su contexto, empezar a ver idiomas originales y demás, pero algo muy importante es qué dice el texto acerca de mi corazón y del estado de mi alma. Así es como debemos también abordar las Escrituras, es decir, ambas van entrelazadas, interconectadas, y es muy importante no perderlo de vista. ¿Qué es lo que está diciendo el texto en su contexto? Bien, pero también cómo el texto me confronta a mí. Y el texto, es decir, las Escrituras, en efecto, lo que hacen es mostrar mi incapacidad de cumplir el estándar que me pide Dios, y a la luz de eso mi necesidad de un Salvador. Así es como yo debo abordar las Escrituras. Uy, ¿qué horas son? Ya estamos bien. Bien, y así llegamos a la conclusión. Y aquí volvería con la ilustración que coloqué en el principio, ¿no? Así como esas geodas que encontró Brian estaban en todas partes, esas piedras, así también es la gracia de Dios en las Escrituras. Están en todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así es como nosotros debemos abordarlas. Cómo Dios salva. Cómo se desarrolla ese plan redentor en la persona de Cristo.
Quédense con esto, mis hermanos. La gracia de Dios no aparece exclusivamente en la cruz, en Romanos o en Efesios, sino que está presente, y lo he repetido varias veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando usted haga su devocional en su casa, con sus hijos, con sus familiares y demás, o cuando esté con una persona en conversa y tenga un texto en su mano, usted va a poderla ver con esos filtros de la gracia y exponerle la gracia del Señor a esa persona, a su familia, etcétera. Porque de nada nos sirve nosotros, de nuevo, tomar el moralismo que muchas personas toman y empezar a hablar de David, de Moisés, de Sansón, de tantos personajes bíblicos como personas íntegras o como con un estándar, si aquella persona a la cual le estamos compartiendo no es capaz de ver su incapacidad de cumplir el estándar de Dios y su necesidad de la persona de Cristo. De nada nos sirve. Estaríamos exponiendo solo moralismo. Por eso es tan necesario que abordemos las Escrituras a la luz de la gracia de Dios. ¿Y por qué gracia? Porque necesitamos un Salvador, somos insuficientes, incapaces. Eso nos lleva a concluir lo siguiente: ya no buscamos únicamente responder la pregunta ¿qué es lo que yo debo hacer?, sino ¿qué es lo que Dios me muestra de su gracia para conmigo en la persona de Cristo? Y cuando aprendemos a leer así las Escrituras, dejamos de ver a los personajes bíblicos como héroes, sino los vemos realmente como son, personas pecadoras que necesitan de la gracia de Dios al igual que nosotros. A veces me produce un poco de gracia, ¿no? Como en el contexto católico, de la Iglesia Católica, elevan a estos personajes bíblicos a un nivel, pero bueno, ya ustedes lo saben, ¿no? Creo que muchos venimos de ese contexto católico, ¿no? Se les adora, se les ve como intercesores, pero lo que yo me pregunto es, o sea, ¿de verdad conocen las historias de estos personajes, de Pedro, de Pablo? Porque si las conocieran, si leyeran las Escrituras con estos filtros, realmente se darían cuenta de que no hay razón para adorar a estos hombres, son pecadores, bueno, fueron pecadores igual que nosotros, que necesitaban de la gracia del Señor. Y ahí se desmontaría todo el sistema idolátrico de la Iglesia Católica así. Y por último, una frase con la cual podemos quedarnos de toda la clase es la siguiente: la Biblia no es principalmente la historia de personas que encontraron a Dios, es la historia del Dios lleno de gracia que salió a buscar a personas que jamás podrían encontrarlo por sí mismas.